Todos, ¿sí me escuchan? Buenas noches. Bueno, como ustedes eh, ya lo saben, hoy estamos iniciando toda una charla en relación al triángulo del talento y cómo este está evolucionando. Vamos a dar inicio a este webinar que está súper interesante y estoy seguro que para muchos es de gran interés poder conocer aquellos cambios, aquellas evoluciones que cada día, pues, este tema nos convoca a nosotros que estamos interesados en la gerencia de proyectos y que seguramente durante estos 3 días, 24, 25 y 26, vamos a escuchar de la mano de unos expertos un tema que seguramente algunos hemos conocido, otros hemos tocado, algunos estaremos trabajando sobre ello y aquellos que apenas están incursionando en el tema de la gerencia de proyectos, pues es un tema que los va a enamorar. Vamos a arrancar pues teniendo en cuenta de que esto de alguna manera está evolucionando y que el triángulo del talento del PMI se ha venido renovando para aquellos de ustedes que tal vez son nuevos en este tema del PMI y que no están familiarizados con el tema del triángulo. El triángulo del talento es como el elemento que de alguna manera representa el conjunto ideal de habilidades que los profesionales de los proyectos deben desarrollar para que puedan tener éxito en el mundo de la gestión de proyectos. Este triángulo está actualizándose y cada día está renovándose, por así decirlo, de tal manera que garantiza que el triángulo refleje las habilidades que necesiten los profesionales de proyecto, pero también los agentes de cambio que hoy en día, a medida que navegan por este panorama de la gerencia de proyectos, requieren y que necesitan en su quehacer profesional. Es por eso que en esta noche, en este espacio que nos convoca a todos aquellos interesados, esperamos que este gran tema que hoy nos convoca sea de gran interés, sea de gran provecho e enriquezca nuestra profesión como tal. Este triángulo como tal tiene unos cambios, son unos elementos que de pronto para los que ya conocen del tema, estos elementos anteriores del PMI no abordan como que todas las nuevas ofertas que hoy en día demandan, mientras que estos nuevos elementos que de alguna manera se conjugan, se complementan, incluyen herramientas, incluyen conocimientos que los profesionales necesitan para desarrollar estas habilidades. Investigaciones y el poder escuchar a otros grupos de interés sobre el tema exige que todas estas habilidades, que todo este conjunto de capacidades se den a conocer y que de alguna manera estas actualizaciones ayuden a los profesionales a aprender las habilidades, las competencias que necesitan para tener éxito en lo que hacen. Esto también significa que las organizaciones y las mismas empresas, las mismas personas se vean en la necesidad de capacitar estas habilidades, de desarrollarlas, ¿cierto? Para poder combinar las formas de trabajar, las habilidades poderosas y la perspicacia comercial estratégica y que empodere de alguna manera a todos estos profesionales de proyectos y a sus equipos para que tomen las buenas decisiones, para que tengan influencias con diferentes grupos de partes interesadas y elijan la mejor manera de trabajar para cualquier situación dada. Iniciamos entonces con esta serie de conferencias sobre el triángulo del talento y nos van a acompañar durante estos 3 días Carlos Herrera, que hoy inicia, Katia Caputo Cariati, que abarcará el tema mañana, y Jairo Giraldo, quien termina este ciclo o esta serie de conferencias. Entonces, sin más preámbulos, yo quisiera un poco presentarles a el compañero Carlos Herrera Peñaranda, certificado PMP, ¿cierto? Seis Sigma, Black Belt y Scrum Master
quien nos va a compartir un tema sobre las herramientas y conceptos LEAN aplicados a los proyectos. Carlos pues tiene una gran experiencia en todo este tema de proyectos y seguramente lo que nos va a compartir hoy será más que un abreboca, como un reto a poder seguir indagando más en este gran tema y que seguramente vamos a aprovechar al máximo. Entonces, sin más preámbulo, Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Carlos. Se quedó como congelado, disculpa. Sí. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a ver por acá. Si escribe en el chat, por a ver si te contesta, porque... Parece que se le reinició el equipo. Vamos a esperar un segundo mientras Carlos reinicia el equipo. Dice que no me escucha. ¿Tú me estás escuchando, Joaquín? Ahora sí, Carlos, sí te escucho. Ok, dame un segundo ahí, qué pena que me tocó reiniciar el equipo. Entonces, ya digo un segundo. Mientras tanto, Joaco, darle la bienvenida a todos. Tenemos 80 asistentes en este primer webinar de estos 3 días que vamos a estar. El evento nos da a los que estamos certificados una PDU. Al final se las estaremos compartiendo. Es un evento abierto. Queremos es compartir el conocimiento. El capítulo PMI Caribe tiene como objetivo también compartir no solamente con los miembros, sino con otras personas, otros gerentes de proyectos que están interesados en el tema. Por ahí estuve viendo y veo gente de Guayas, está Mauricio acompañándonos hoy. Hay personas de diferentes lugares, no solamente de acá de Colombia, sino también de afuera de Colombia, como Mauricio, y creo que también está otra persona como de Estados Unidos. Entonces nos complace verdaderamente tenerlos aquí. Siguen subiendo los asistentes, vamos en 84. Entonces, bueno, Carlos. Margie, y lo interesante de todo esto, como bien lo acabas de decir, es para aquellos que están apenas como que aterrizando en el tema de la gerencia de proyectos, es el networking. Mira cómo tenemos contacto de muchos otros países, de muchas otras ciudades, que se conectan y que tienen un gran interés por seguir ampliando ese horizonte de conocimientos con respecto al tema, porque a veces uno dice, no, es que ya yo escuché esta charla, pero no solamente basta escucharla a una sola voz, de pronto uno escuchando otra cosa con otra voz, con otra persona, de pronto tiene otra experiencia y eso seguramente va a enriquecer todo lo que nos están saludando desde El Salvador, desde Australia. Si quieren también al final, por favor, después de la charla, antes de que termine la charla, colocar su LinkedIn en el chat y ahí vamos compartiendo contactos. Compartan el link, exacto. Aquí hay de todo, está Álvaro Iriarte, Carlos Herrera, Cintia Rodríguez, Danilo. Aquí hay una gran cantidad de personas. Danilo, David, en fin. Carlos, cuéntanos. Joaquín, me confirma ya si me escuchan. No sé si se ve el video porque aquí aparece, pero yo no me estoy viendo en la cámara, entonces no sé si el video se ve. Pero no te vemos en el video, no te vemos. Y vamos a darle acceso para que te puedas compartir, por favor. ¿Nos ayudas? Sí, ya voy a compartir, pero no sé si se ve. Ahí se está viendo. Se está empezando a ver, Carlos. Dice, sí, Carlos Herrera ha empezado la función de compartir pantalla. Esperemos a ver. Me dejan ver si lo están viendo ya el video y si están viendo la presentación. Sí, señor, afirmativo. Bueno, yo no logro ver si alguien pregunta, no sé cómo es la metodología, pero igual cualquier duda, las preguntas al final nos van a ayudar. Para que también el cuando abra el refri
Ok, listo. Para agarrarlos. Escucho como un baile en el fondo. Bebé. No sé si alguien está hablando. Sí, por Ahora sí me favor. escuchan, Joaquín. Sí, sí, te escuchamos. Por favor, aquellos que silencien su micrófono para arrancar con Carlos. Bueno, Carlos. listo. El día de hoy, buenas noches a todos. Quería compartirle algo bien rápido de herramientas Lean que nos pueden servir no solamente en el tema de proyectos, sino también a nivel de proceso en nuestra compañía y, por qué no, en nuestra vida diaria. Como bien lo mencionaba Joaquín, en el triángulo de talento del PMI hay una parte que se llama la forma de trabajar, eso que se llama hoy en día ways of working. Habla mucho de utilizar nuevas herramientas, herramientas predictivas, herramientas ágiles y nuevas prácticas que nos ayuden a desarrollar y hacer un mejor trabajo. Entonces, hoy le vamos a mostrar un poco de cuáles son esas herramientas desde el punto de vista de Lean que nos pueden enseñar a nosotros para desempeñar un mejor trabajo tanto en procesos o en procesos productivos como en proyectos como tal. Entonces hablemos un poco de algunos conceptos fundamentales. La presentación está hecha en dos partes. Primero hablamos de fundamentos y conceptos y después nos vamos un poquito a las herramientas que podríamos utilizar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos como project manager o como dueños de proceso en una empresa es quién o quiénes son los responsables de la mejora continua en las organizaciones o en nuestros proyectos. Siempre se han preguntado si es el área de calidad. Hay muchas organizaciones y proyectos que tienen un área que se llama aseguramiento de la calidad, gestionar la calidad. Hay alguien que puede pensar, no, el responsable de la mejora continua en un proyecto es el director de proyecto o tenemos un líder específico como tal de proyecto. Hoy les quiero vender una idea completamente diferente y fíjense que cuando hablamos de responsable de la mejora continua en los proyectos, y miren que aquí de entre las 7 causas básicas en las que fallan los proyectos, a mí me gusta mucho esta que dice proveerle al equipo de proyecto todas las herramientas y técnicas que necesitan para producir constantemente resultados o proyectos satisfactorios. Estas son las 7 causas que hacen que los proyectos fallen. Entonces, fíjense que dentro de esas 7 causas lo que vamos a hacer hoy es afilar el hacha. Nosotros llamamos en proyecto afilar el hacha es buscar esa manera de siempre mejorar y hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es el concepto que yo les quiero dar hoy? Hablar de mejora continua. Y fíjense que la mejora continua debe ser una cultura organizacional. Ya estamos cambiando el concepto de un departamento de aseguramiento de la calidad, de un departamento de gestión de la calidad, del director de proyecto y lo vamos a llevar a una cultura. ¿Por qué me gusta este término de cultura? Porque la cultura hace parte de nuestros haceres, hace parte de nuestras costumbres. Entonces, si a nosotros a nivel de organización logramos que todos entremos en una cultura de mejora continua, pues ya la responsabilidad de la mejora continua y de la calidad del proyecto como tal no va a estar en responsabilidad de una sola persona, sino que va a ser responsabilidad de todos. Esto nos da la oportunidad de que cualquier miembro del proyecto tenga la capacidad de que cuando encuentre un problema o algún defecto, levante la mano y diga, aquí hay algo que corregir, aquí hay algo que mejorar. Entonces, esa cultura organizacional debe ser con una actitud proactiva, debe ser capaz tú de ir un poco más allá de lo que sucede en el día a día. No solamente encontrar defectos y corregirlos, sino cómo los puedo prevenir. Cómo puedo incorporar desde el diseño del proyecto la mejora continua. ¿Cuáles son esas herramientas de mejora continua que voy a incorporar en mi proyecto? ¿Voy a utilizar Lean? ¿Voy a utilizar Six Sigma? ¿Me quedo con PHBA basado en lo que dice ISO 9001? Depende. Pero lo importante, más allá de cuál sea esa metodología, es que se incorpore la mejora continua dentro del proyecto. ¿Con qué fin? Con el fin de capitalizar efectivamente todas las oportunidades. Y yo cuando hablo de capitalizar, es que muchas empresas, compañías y proyectos siempre hay buenas ideas de mejora. El tema es que se vuelven desperdicio porque no tenemos un sistema capaz de aprovecharlas y de implementarlas. Entonces tenemos que ir pensando en cuáles son esas herramientas, estrategias que debo utilizar para implementar todas esas ideas de mejora que vienen de mi proceso y de las personas que lo componen. Porque realmente las personas que trabajan en el día a día en nuestros proyectos son las que son capaces de dar ideas de mejora, son las que mejor conocen su proceso y su proyecto. Entonces, capitalizar efectivamente todas las oportunidades de mejora detectadas por todos los interesados a lo largo de la cadena de valor. Aquí hay un tema importante, la cadena de valor.
Empieza en el cliente cuando nos hace un requerimiento y termina en el cliente cuando nosotros entregamos un producto, servicio o proyecto. Es decir, todos los interesados que participan dentro de una cadena de valor, ya sea de un proyecto, de un proceso, son capaces de generar ideas de mejora. Entonces, la pregunta que nos tenemos que llevar hoy es cómo yo capitalizo en los proyectos que estoy dirigiendo hoy en día todas esas oportunidades de mejora que vienen de las diferentes fuentes y los diferentes interesados a lo largo de la vida de un proyecto. Entonces, ese es el primer concepto que quiero que se lleven hoy y que nos quede claro. Ahora, hablando un poquito de Lean. ¿Qué es Lean? Cuando nosotros hablamos de Lean, de hecho, el término en inglés significa esbelto y sin grasa. Entonces, siempre que hablen de Lean, piensen en el gimnasio, en la persona que tiene los cuadritos marcados, que hace buen ejercicio, eso es Lean. Ahora, si es esbelto y es sin grasa, ¿qué es lo que busca Lean Manufacturing? Se basa en las personas que define la forma de mejorar y optimizar un sistema de producción, focalizándose en identificar y eliminar todo tipo de desperdicio. En este caso, si hacemos la analogía con el gimnasio, eliminar toda la grasa. Es decir, todo aquello que no sea beneficioso para el cuerpo, en este caso para el proyecto o para el proceso, es un desperdicio. Y dentro de este término y dentro de esta metodología Lean, nosotros debemos ser capaces de identificar y eliminar todo tipo de desperdicio. Esa es la filosofía Lean. Así como aplica para proyectos, aplica también para procesos y aplica también para nuestra vida diaria. Todas estas filosofías de mejoramiento continuo y basadas en metodología de Toyota aplican para todo en la vida. Entonces, Lean es una filosofía que se trata de reducir al mínimo el capital de trabajo, es decir, ser eficiente con el uso del capital de trabajo que tenemos. Nosotros como directores de proyecto debemos tener en cuenta que entre los grupos de procesos que existían en el PEBU de esta edición, había uno que era gestionar los recursos. ¿Por qué se gestionan los recursos? Porque los recursos son limitados. Ninguno de los directores de proyectos que manejamos proyectos hoy en día tenemos recursos ilimitados. Todos los recursos son limitados. Entonces nosotros tenemos que procurar que el uso y la eficiencia que le damos a esos recursos pues sea la mejor. Entonces, ¿cómo la podemos utilizar? ¿Qué técnica podemos utilizar? Lean. Tratar de identificar cuáles son esos desperdicios que están haciendo que mi proceso no fluya de la forma adecuada. Entonces, aquí hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad en definir y determinar cuáles son todos esos defectos o desperdicios que hacen que mi proceso y mi proyecto no fluya de forma adecuada. Entonces, si nosotros resumimos Lean, ¿qué es lo que busca Lean? Así como cuando vemos a Usain Bolt, velocidad. Aquí lo que queremos es velocidad en el proceso o velocidad en el proyecto. ¿Cómo lo logra él? Haciendo trazados de flujos de valor, eliminando el atasco, o es decir, esos cuellos de botella. Si hablamos un poquito de TOC o de teoría de restricciones, hablamos de los cuellos de botella. ¿Cuáles son esos procesos que hacen que mi proceso se mueva lento? Recordamos que todo proceso se va a mover al ritmo del más lento. Siempre todo proceso se va a mover al ritmo del proceso más lento. Entonces, ese sería mi cuello de botella. Tirón del cliente, es decir, siempre en vez de ser push, que es empujar, vamos a hacer pull, que es jalar. Siempre hay que tratar de jalar y que ese cuello de botella realmente esté en el cliente. Es decir, que ya la demanda que está haciendo el cliente yo sea capaz de solucionarla y hacer que entraría a jugar o tendría un factor principal ya en esta nueva versión sería mercadeo. Si ya yo hago que mi proceso fluya, si ya yo elimino desperdicios en mi cadena de valor, lo más posible es que se incremente la producción. Y una vez incrementada la producción, digamos que se puede generar un tipo de desperdicio que vamos más adelante al final de la cadena de valor, porque pronto podríamos tener solo inventario producido, pero ya el cuello de botella pasaría hacia el cliente. Entonces, es aquí donde ya entra el área de mercadeo a buscar cuáles son esas estrategias de marketing que necesitamos para incrementar la venta de nuestros productos. Pero ya el cuello de botella no está en la compañía, ya el cuello de botella no está en el proyecto. El escenario que sería contrario y que no sería bueno es que el cuello de botella lo tengamos nosotros. Es decir, que nos planteen un proyecto A que tengamos que entregar, de pronto tenemos un tipo de empresa proyectizada y tenemos que entregar varios proyectos y no seamos capaces de entregarlo, porque no administramos bien los recursos o porque tenemos restricciones internamente. Ahí sí hay un problema. En la medida que yo tome todas esas restricciones y las comience a atacar de cierta forma y a reducir,
entonces ya el cuello de botella pasaría al cliente. Entonces, ¿qué buscamos también con Lean? Reducción de tiempo de preparación y líneas de espera y mejora del flujo del proceso como tal. Vamos a mejorar el flujo del proceso. Entonces, si hablamos un poquito de la historia de Lean Manufacturing, empezó por allá en los 1900 con Sakichi Toyota, que inventó un telar que puede detectar un hilo roto y detener el proceso. Ya cuando hablan aquí de detectar un hilo roto y detener el proceso, estamos hablando de stock to fix. Ese es un término de Lean que se utiliza que en vez de esperar que la cadena de valor siga produciendo desperdicio, yo paro, arreglo lo que está mal y así garantizo que el resto de la producción se mejore. En muchas ocasiones o anteriormente, ¿cuál es la filosofía que teníamos de inspección? Al final del proceso. Al final del proceso se hacía la inspección, se detectaban cuántos componentes estaban malos y se devolvían al proceso. Y muchas veces esos componentes que estaban malos o que estaban siendo defectuosos era porque de pronto una máquina no estaba funcionando adecuadamente, era de pronto porque alguna persona no tenía el conocimiento adecuado. Entonces, si yo paro en el momento y ya identifico que esa máquina o esa persona no tiene el conocimiento adecuado, yo enseguida lo arreglo. Y si lo arreglo, evito que haya más defectos. Posteriormente, a Sakichi Toyota, el hijo de él, fundó lo que era la Toyota Motor Corporation y desarrolló su propia filosofía complementaria basada en el concepto de justo a tiempo. Ese just in time, justo a tiempo, es tener realmente el inventario necesario para producir lo que el cliente me está solicitando o la demanda del cliente. Ya están aquí hablando un poquito de eliminar el desperdicio de inventario. Uno de los desperdicios que hay se llama inventario y ese desperdicio es que realmente, ¿qué es lo que buscamos cuando atacamos el inventario o el exceso de inventario? Es que solamente tengamos lo necesario para hacer la labor. Más allá de lo que se necesite, no deberíamos tenerlo. Entonces, Taiichi Ohno visita Estados Unidos para estudiar los métodos de producción de Ford. Recuerden que Ford hizo un gran avance porque fue el primero que pudo producir en masa el tema de los vehículos automóviles. Pero lo que más le interesó fue el sistema de producción de los supermercados. Él se fijó en los supermercados, cómo era la forma de producir, cómo se abastecían los productos, y fue el artífice de lo que se llama TPS o Total Production System. Este TPS o Total Production System es la base de lo que hoy se conoce como Lean Manufacturing. Todo lo que tiene que ver con Lean es esa filosofía de producción que hace que mi proceso o mi proyecto pueda funcionar de forma más ágil y agradable. Entonces ya desde el 2016 se comienza a hablar de Lean Manufacturing y está hoy en día vigente y desarrollándose. Entonces, ¿cuáles son esos pilares de Lean Manufacturing? Si nosotros viéramos esto como en forma de una casa o en forma de una sombrilla, siempre estará de primero la satisfacción del cliente. Entonces, así como lo manejo en procesos, también lo manejo en proyectos. Buscar la satisfacción del cliente. Y esa satisfacción del cliente tiene varios componentes. Primero, que yo entregue con calidad. Es decir, la calidad siempre va a ser una prioridad. El hecho de que yo ingrese velocidad al proceso no me da la potestad de que entregue más rápido, pero que entregue mejorando la calidad. No. Aquí se trata de entregar más rápido y mantener o mejorar la calidad, no de mejorar la calidad del producto. Y al final lograr el éxito del negocio. Es decir, dentro del Lean Manufacturing hay un componente que se llama costos. Ese componente de costos hace que si yo elimino desperdicios, si yo soy más eficiente en el uso de los recursos en un proyecto, pues yo estoy reduciendo los costos. Y esos costos hacen que mi negocio tenga más éxito o que ese margen de rentabilidad sea mayor. Entonces, esto de satisfacción del cliente tiene tres pilares fundamentales. Just in time o justo a tiempo, que habla de flujo continuo, de sistema de jalar, del tiempo takt time, de nivelar la carga y el tema de las personas. Fíjense que siempre aquí hay un centro que son las personas. Y ese centro de las personas busca lo que se llama cultura organizacional. Yo puedo tener los mejores métodos de mejora continua del mundo. Yo puedo trabajar en las mejores filosofías de mejora continua. Pero si no tengo personas y una cultura dentro de la organización que tenga empoderamiento y el entrenamiento adecuado para aplicar estas herramientas, no he hecho nada. Entonces, me enfoco en el flujo del proceso, me enfoco en las personas y aplico lo que se llama Jidoka, que es herramientas básicas que hacen que el trabajo sea mejor. ¿Como cuáles?
como Pakayoke o sistema Andon o de tarjetas, automatización y paradas automáticas. Al final, todo lo que se busca es estabilidad y estandarización. Yo tengo las personas con la cultura, tengo la filosofía de cómo manejar los flujos y tengo varias herramientas que utilizo. Necesito estabilizarlo y estandarizarlo. Si yo no soy capaz de generar un proceso o una cultura de mejora continua, de donde venga desde el origen principal, que debe ser la presidencia de una compañía, de un proyecto hacia abajo, y que tenga compromiso con todas las áreas de la organización, pues yo no voy a lograr que este sistema funcione. Entonces, es un sistema, como que dice, multifuncional, que tiene diferentes actores, pero que con el tiempo siempre tiene que mantenerse como la rueda, siempre mejorando, siempre entrenando a la gente, siempre dando empoderamiento a los equipos, aplicando nuevas técnicas, aplicando nuevas herramientas, es decir, afilando el hacha. De esta forma, nosotros logramos que se mejore, digamos, de cierta forma, la velocidad y la calidad del proyecto, que redunda en la reducción de costos y en el éxito del negocio como tal. Entonces, fíjense que mejoramiento continuo, que significa Kaizen, viene de Kai, que es cambio, y Zen, que es bueno, es decir, un cambio bueno, significa mejoramiento. Lean Manufacturing está enfocado y fundamentado en el mejoramiento continuo en Kaizen. Mejoramiento continuo en la vida personal, familiar, social y de trabajo. Significa un mejoramiento continuo que involucra a todos por igual. Es decir, yo me centro en Kaizen, yo tengo una cultura organizacional que está enfocada hacia la mejora continua, pero debo garantizar que esa mejora continua se viva en toda la vida de las personas, tanto familiar, personal, social y el trabajo. Por eso les digo que muchas de estas herramientas se van a dar cuenta que algunos ya las conocíamos, otros no, pero la podemos aplicar en nuestra casa, la podemos aplicar en el proyecto que estemos realizando, la podemos aplicar en la empresa para la cual estemos laborando, en donde queramos la podemos aplicar. ¿Quiénes han implementado Lean Manufacturing? Pues Nike, HP, Dow, Toyota, Kimberly, Ford, Caterpillar, Intel, Colgate, John Deere, American Express. Todo ese grupo de compañías ya ha implementado lo que se conoce como Lean Manufacturing. Entonces, lo que estamos buscando con esta conferencia y con esta charla es que entendamos que esto no solamente aplica para procesos. Entonces, los que estamos enfocados en proyectos, que siempre nos hablan, no, que el proyecto es un esfuerzo único, que produce un resultado único en el tiempo. Cuando nos hablan de Lean Manufacturing de procesos, pensamos que no podemos utilizar las herramientas. Y eso no es realmente cierto. Nos vamos a dar cuenta de que hay herramientas sencillas que nos pueden ayudar a mejorar un cuello de botella que tengamos en un proyecto. Porque finalmente el proyecto tiene un inicio y un fin, pero se compone de procesos que lo integran. Entonces, esos procesos que lo integran son susceptibles de mejora. De hecho, cuando nosotros hablamos en el grupo de procesos de calidad del PMBOK de sexta edición, dice, el PMI no pretende ir en contra de los estándares de mejora continua de la organización. Al contrario, lo que busca es apropiarlos e integrarlos a los proyectos. Es decir, si yo hago parte de una organización y esa organización tiene un proyecto y la organización está certificada en ISO 9001, no es que lo que te dice el PMI es, no, olvídate de eso y vamos a implementar los estándares de calidad del proyecto. No. Toma lo que tiene de mejora continua de la compañía, mira qué puedes aplicar en el proyecto y eso empieza a ser como una simbiosis, ¿verdad? Todo lo que está allá y lo que está en el proyecto empieza a trabajar de forma armoniosa como unos engranajes. Entonces, esto de mejora continua y de Lean Manufacturing aplica perfectamente al tema de proyectos. Por eso la conferencia se llama Herramientas Lean que podemos aplicar a proyectos. Entonces, hagamos un ejemplo sencillo. Digamos que yo tengo una pieza que tengo que fabricar. Esa pieza de fabricación tiene unas actividades que son corte de plaja, que por ejemplo dura 30 minutos. La pieza tiene algo de soldadura, 60 minutos. Después hacemos un maquinado, 90 minutos. Y tiene una pintura final de 20 minutos. Entonces, si un cliente nos dijera a nosotros, ¿cada cuánto ustedes como directores de proyectos son capaces de entregarme una pieza? Suponiendo que la pieza debe ser un proyecto. Entonces, si nosotros nos detenemos un rato y pensamos, ¿qué es lo más fácil o qué es lo que pensamos? No, yo supongo acá que la suma del tiempo de todas las actividades que le hacemos a la pieza nos da el tiempo total de entrega hacia el cliente. Entonces, si tu respuesta es la suma de los tiempos, digamos que son 200 minutos,
Entonces dice, felicitaciones, no entregarás la pieza a tu cliente en este tiempo. ¿Y por qué? Ahí es donde viene el tema del Lean Manufacturing. ¿Por qué no somos capaces de entregar una pieza cada 200 minutos? Y es porque entre cada actividad que se desarrolla hay unas actividades que no agregan valor y consiste en tiempos de espera, tiempos de traslado de material, en mover y almacenar, la pieza, que estamos esperando información. Todo eso son actividades sin valor agregado. Entonces, quiero que se lleven hoy bien claro para ustedes qué es una actividad que agrega valor y qué es una actividad sin valor agregado. Entonces, ese concepto es el siguiente. Una actividad agrega valor a nuestro proyecto o a nuestro proceso si el cliente está dispuesto a pagar por ella. Es decir, toda actividad bajo la cual el cliente esté dispuesto a pagar por ella genera valor. ¿Por qué? Porque hay un dinero que está entrando a tu proyecto, a tu compañía, por ejecutar esa actividad. Y segundo, si se hace bien la primera vez. Es decir, si el cliente me paga por el corte de plasma y yo corto mal la pieza, pues ya la segunda actividad que genero no es una actividad de valor, sería un famoso retrabajo o redo. Ya me toca rehacer, me toca tomar recursos y me toca asumir unos costos adicionales porque no hice la actividad de forma correcta la primera vez. Esas actividades tampoco agregan valor. Entonces, en algunas ocasiones hay un concepto que sale y dice que hay ciertas actividades que agregan valor al negocio, pero que debemos saber distinguirlas. Ustedes se dan cuenta que muchas veces de pronto hay actividades que, por ejemplo, el cliente no te paga por la contabilidad de tu compañía, pero la contabilidad es una actividad importante porque primero de ahí sale la liquidación de los impuestos y segundo, con todo el tema de liquidación y de nóminas, pues se pagan a las personas que hacen parte de una operación, de un proyecto o de un proceso. Entonces son actividades que aunque no generan valor para el cliente, sí están generando valor para el negocio. Ahora, tenemos que saber distinguirla, porque entonces ya podemos entrar a hablar de actividades como, por ejemplo, la supervisión. Realmente, en muchas operaciones nosotros tenemos supervisores, pero el cliente no te está pagando por supervisor. A veces te paga, pero a veces no. Entonces, ¿qué tantos supervisores son buenos? Tú los consideras necesarios porque hacen parte de tu proceso y te garantizan que el proceso funcione. Pero el deber ser de las cosas es que si yo tengo un grupo de operarios o yo tengo un grupo de técnicos, yo tengo un grupo de desarrolladores en un proyecto de software, si las personas hicieran lo que tienen que hacer, no necesitarían un supervisor que esté todo el tiempo encima de él diciéndole que lo está haciendo mal. Entonces, hay que saberla distinguirla, pero el concepto principal de una actividad que agrega valor siempre va a ser este, que el cliente esté dispuesto a pagar por ella y se haga bien la primera vez. Entonces, fíjense que aquí hay una pregunta, ¿la pintura es una actividad que agrega valor o no agrega valor? Entonces, tienes que empezar a pensar, bueno, si el cliente me pide la pieza sin pintar y yo la pinto, pues no estaría generando valor. Realmente estoy entregando más allá del alcance que me está pidiendo el cliente. Entonces, eso es lo que se conoce como Gold Platinum o bañado en oro, que es un concepto del PMI que se utiliza comúnmente en gestión de proyectos como la práctica de añadir funcionalidades al producto entregado que no estaban incluidas inicialmente en el alcance del proyecto. Entonces, conclusión, yo tengo una línea base del alcance. Esa línea base del alcance tiene la estructura del glose de trabajo y tiene el statement of work de declaración de qué es lo que vamos a hacer. Todo lo que esté por fuera de ese alcance y nosotros lo hagamos adicionalmente, estamos haciendo un bañado en oro. Es decir, estamos entregando más funcionalidades que lo que el cliente me está pidiendo. Es decir, que haciendo la analogía con el concepto Lean, sería una actividad que no agrega valor porque el cliente no me está pagando por ello. La única forma de que se modifique la línea base del alcance es que surja algún evento o algún requerimiento adicional y pase por el proceso de gestión o administración de solicitudes de cambio, que debe ser un proceso previamente establecido por los directores de proyecto y por el grupo de proyecto, donde entran algunas requisiciones por cosas que hay que hacer y entra por un proceso de administración de cambio. Esa es la única forma que yo puedo hacer de que se añada valor o no a un proceso como tal. Entonces, si ya sabemos que una actividad agrega valor, si el cliente está dispuesto a pagar por ella y se hace bien la primera vez y sabemos que no podemos bañar en oro,
Ahora sí enfoquémonos al desperdicio. ¿Cuáles son esos desperdicios o cuál es la definición de desperdicios para que nosotros posteriormente a esta charla seamos capaces de analizar en nuestros proyectos o en nuestros procesos cuáles son esos desperdicios que están haciendo que mi trabajo no fluya de la forma adecuada? Entonces, ¿qué es un desperdicio? Dice, cualquier actividad que consume recursos pero no crea valor para el cliente. Es decir, toda actividad que yo ejecute esté consumiendo recursos, personas, tiempo, energía y no crea valor para el cliente es un desperdicio. Dice, la meta máxima es la eliminación de todos los 8 desperdicios. Entonces, la identificación, estos 8 desperdicios la vamos a ver a continuación, o las 8 mudas. Dice, la identificación y la eliminación incesante del desperdicio utilizado, transformaciones de cadena de valor son fundamentales para nuestro éxito. Esto no es un suceso que ocurre una sola vez, sino un proceso. Es decir, tenemos que establecer metodologías y procesos constantes para eliminación de desperdicios. Lo que queremos decir es que no es que yo voy a definir, hago un entrenamiento de eliminación de desperdicios, le enseño a mi gente cuáles son los desperdicios, hacemos una caminata, identificamos y eso murió ahí. A medida que vamos eliminando cosas, van apareciendo cosas nuevas. Y por eso se llama mejora continua. Porque siempre tenemos que hacer esto va y viene como la rueda. Constante, tiene que ser constante y no dejarlo caer. Entonces dice, nuestra cultura evoluciona permanentemente y por ello mejora nuestro proceso de cadena de valor continuamente, eliminando el desperdicio de esa forma. Es decir, mejoramos culturalmente, aplicamos mejora continua en nuestro proceso y somos capaces de ir eliminando desperdicios nuevos que se vayan produciendo en nuestra cadena de valor. Shingeo Shingo dice, la clase de desperdicio más peligrosa es aquel desperdicio que no reconocemos. Es decir, hoy en día, en los proyectos que estamos liderando como directores de proyectos o en nuestras empresas, en los procesos que tengamos, el peor desperdicio que tenemos es no reconocer un desperdicio. Es decir, no tener claro los conceptos de cuáles son esos 8 tipos de desperdicios y en el día a día no ser capaz de reconocerlos y generar un plan de acción para mejorarlo. Entonces, hay 8 tipos de desperdicios. Son las 8 tipos de desperdicios o los 8 mudas, que son sobreproducción. Sucede cuando se fabrica más cantidad de producto de lo que se necesita. Tenemos exceso de transporte. Siempre que hablemos de transporte es movimiento de materiales, ¿oyeron? Porque se parece mucho a este de movimiento. El transporte quiere decir material moviéndose y movimiento quiere decir personas moviéndose. Esa es la diferencia básica entre estos dos. Tiempos de espera. La muda por tiempo de espera se manifiesta en los tiempos muertos entre etapas de la cadena que representan niveles dispares de carga de trabajo. Es decir, yo tengo que hacer un trabajo, me toca esperar porque no tengo una información en el momento, me toca esperar por ciertas cosas, me toca hacer una cola, voy a prestar algún insumo, me toca esperar la herramienta, otra persona tiene ocupada, exceso. Excesos de proceso. Puede suceder que haya procesos redundantes en algún punto de la cadena. Exceso de inventario. Se puede dar por un exceso de stock o bien por disponer de demasiada instrumentación en la cadena de producción. El de movimientos, como lo habíamos dicho aquí en transportes, exceso de movimiento de materiales. Aquí en movimientos es exceso de movimiento de personas. Después tenemos defectos en producto. Este desperdicio acontece cuando el trabajo no se ha completado satisfactoriamente en el primer intento. Este fue el que hablamos de que ya realmente hay un defecto como tal. Si hay un defecto, aquí podríamos aplicar stock to fix y parar la cadena de valor y corregir el efecto o aquella causa raíz que lo está haciendo. Y por último y no menos importante, tenemos el talento subutilizado. De hecho, en el siguiente link podrán encontrar información, ahora que les compartan la presentación, de cuáles son esos tipos de desperdicios, por ejemplo. Sin embargo, aquí vamos a ver algunos. Entonces, los 8 tipos de desperdicios o mudas. Primero, talento, creatividad o capacidad sin aprovechar. Yo creo que de los desperdicios que hay, para mí este es el favorito. Es la pérdida de oportunidades debido a una seguridad deficiente o a empleados y o máquinas subutilizadas. Les pongo un ejemplo. Aquí tenemos en la foto de pronto un Jig Crane en una empresa común o en un proyecto común, digamos que esté diseñado para 10 toneladas. Si yo este Jig Crane que tengo diseñado para 10 toneladas, paso haciendo movimientos con Jig Crane de con piezas o componentes de 1 tonelada, pues realmente es un desperdicio.
sobrediseñé y sobredimensioné el producto para la labor que estoy realizando. Eso no quiere decir que yo pueda pensar en una transición porque de pronto tengo piezas que se acercan a las 5 toneladas y tenga que tener un margen de seguridad. Pero realmente ya los equipos de elevación vienen con los márgenes de seguridad establecidos. Entonces, esa capacidad subutilizada es un desperdicio. ¿Por qué? Porque para mover este puente de grúas, los trolleys y los carritos de traslación van a consumir mucho más energía que si tuviésemos un puente de grúa o un trolley para una capacidad de poner tú 1 o 2 toneladas. Entonces, así empiezan los desperdicios, con talento, creatividad o capacidad sin aprovechar. Otro ejemplo común, de pronto tengo un cuarto de 2 metros por 2 metros y compro un aire acondicionado de 1 tonelada. No. O sea, estoy comprando demasiado, utilizando demasiado para lo que realmente está necesitando el proceso. Entonces, esa es capacidad subutilizada. Y el otro, ideas de mejora desperdiciada. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que ideas de mejora desperdiciada? La mayoría de las personas que trabajan en un proceso, en un proyecto, siempre tienen buenas ideas de mejora. Lastimosamente, lo que nosotros no tenemos en las compañías o en los proyectos es un proceso que permita canalizar y hacerle un seguimiento y controlar toda esa cantidad de oportunidades y ideas de mejora que nos dicen nuestros empleados. Entonces, la tarea que podemos tener es, si alguno de ustedes, de los que estamos escuchando la charla, de pronto tenemos algún tipo de mecanismo en la compañía donde podamos aprovechar esas ideas de mejora. Ya por ahí, si tú ves que las compañías hacen premios a final de mes, que el mejor empleado, que el empleado que genera más ideas, que los empleados gigantes, etcétera. Cualquier tipo de metodología de premiación y de seguimiento a esa creatividad, pues estamos bien. Pero si hoy en día en tu proyecto o en tu empresa no tienes una forma de administrar esas ideas de mejora que están produciendo cada uno de tus empleados, que son los que mejor conocen el proceso, tú puedes tener a un experto externo a que te revise un proceso y generalmente la persona que opera todos los días la máquina o hace el trabajo es quien mejor conoce la forma de mejorarlo. ¿Por qué? Porque es quien conoce el proceso como tal. Entonces, sí es bueno tener el experto externo, pero también es bueno escuchar a nuestros empleados y las personas que día a día nos están ayudando a nuestro proceso. Entonces, busquen una manera de canalizar todo ese tipo de oportunidades de mejora que tienen nuestros empleados. Entonces, otro tipo de desperdicio, defectos. Esta producción o trabajo que se tiene que volver a hacer por piezas fuera de especificaciones. Recordemos que una actividad agrega valor si el cliente está dispuesto a pagar por ella y se hace bien la primera vez. Es decir, si ya hay un defecto, como errores en la información capturada o piezas defectuosas, pues ya tenemos que hacer una acción correctiva. Y esa acción correctiva ya hace que pues esa actividad no agregue valor para el cliente. Y puede ser del tipo de información. A mí me causó curiosidad, por ejemplo, este caso de Christopher Wilson en el 2021, que tenía una cuenta de criptomonedas, metió $20 y al día siguiente tenía 1.141 millones de dólares. Obviamente esto es un error en captura de información y todas las consecuencias que pudo ocasionar para esa persona de pronto pensar que de la noche a la mañana se volvió millonaria. ¿Por qué? Por un error en la captura de datos y en el producto que entregamos al usuario final o al cliente. Entonces, estos defectos no son permitidos. Y quiero recordarles algo, dentro de una filosofía de calidad y de mejora continua, el esfuerzo más costoso que nosotros podemos tener es que sea que nuestro cliente el que detecte los errores. Nosotros siempre tenemos que buscar mecanismos para incorporar la calidad, inclusive desde el diseño del producto, del diseño del proyecto, desde el plan del proyecto, cuáles son esas actividades preventivas o de aseguramiento de calidad que vamos a tener. Si realmente el defecto llega al usuario final o al cliente, como en este caso, pues puede ser catastrófico. Ustedes han visto anteriormente de pronto casos, por ejemplo, de Honda, de Hyundai, que han tenido problemas con las bolsas de aire, les toca mandar a revisar más de 100,000 vehículos y traer esos vehículos y volverlo a meter a un concesionario para revisarlo, y eso es desastroso y costoso para todos. Además de la insatisfacción del cliente, del que le va a perder la fidelidad a la marca, que me tocó dejar el carro en el taller por 3 días, que no me dieron ningún vehículo de reemplazo. Entonces, toda esa satisfacción puede inclusive llevar a que una empresa o un proyecto fracase como tal. ¿Qué otro tipo de desperdicio hay? Inventario. El inventario es un desperdicio.
exceso de materia prima, de trabajo en proceso o de productos terminados. Lo que dice la filosofía de Lean Manufacturing, tanto para proyectos o procesos, que debemos tener solamente el producto necesario, tanto en proceso como materia prima, para realizar la actividad que tenemos. Todo lo que tengamos sobreestoqueado es un desperdicio. ¿Por qué? Primero, tenemos que tener una bodega para almacenar y las bodegas cuestan. Entonces, a mayor nivel de inventario sin utilizar, mayor costo que podamos tener en las bodegas. Segundo, muchas de esas bodegas gigantes de almacenamiento de productos necesitan una logística de almacenamiento, una logística de retiro. Muchas de ellas van a tener que tener un software de administración de inventario para administrar todo ese producto. Y por si fuera poco, pensemos un poco acerca de esta expresión. Dice, el exceso de inventario estimula el consumo. Eso ya está científicamente comprobado. Si ustedes en su casa llenan la nevera de cerveza, todo el fin de semana se lo van a tomar la cerveza. Entonces, ¿por qué? Porque el ser humano, de cierta forma, cuando ve lo que está disponible, tiende a tomarlo. Entonces, hagan el ejemplo si quieren con la muchacha de servicio de su casa. Le colocan una bolsa de de las grandes y nada más le demora una semana. Le colocan la pequeña y le demora una semana. ¿Por qué? Siempre que hay exceso, mentalmente el ser humano piensa de alguna forma, no sé si es que es inagotable, y se incrementa el consumo. Entonces, en sus proyectos, en lo que estén realizando, tengan solamente el recurso y la materia prima necesaria para el proceso que están haciendo. Sobreproducción. ¿Qué es una sobreproducción? Es un exceso de oferta más allá de los requisitos del siguiente proceso. Aquí hablar un poco del tema de la cadena de valor. Resulta y pasa que cuando yo tengo una cadena de valor, yo tengo que ser capaz de medir cuál es el tiempo de proceso de cada etapa. Entonces, si yo tengo una etapa que tiene una sobreproducción hacia la siguiente, en esa se convierte en un cuello de botella. Entonces, por eso es que dentro de los pilares del Lean que hablamos al principio, hablamos nivelar las cargas. Es como coger esa curva y aplanarla un poco, de tal manera que cada uno de los procesos sea capaz de entregar casi que la misma capacidad. Entonces, ¿cuál es un tipo de desperdicio de sobreproducción? Proveer más información de la necesaria. Si me están pidiendo cierta información, ¿por qué entrego más información de la que me están requiriendo? A veces entregar más no significa ser mejor. De pronto inclusive podemos dar demasiado detalle al cliente y podemos dar información que el cliente ni siquiera nos está pidiendo y puede ser hasta contraproducente para nosotros. Otro tipo de desperdicio de sobreproducción que bastante conocemos, producir reportes que nadie utiliza. En los proyectos y en los procesos somos expertos pidiendo reportes. Necesitamos el reporte de cualquier cosa milimétrica que se mueva y al final nadie los utiliza. Entonces es un desperdicio. O sea, nosotros colocamos una persona que se siente frente a un computador 2 y 3 horas, pasa un reporte detallado de cómo va el proyecto, de ciertas cosas que de repente no lo necesitamos. Al final llega el reporte y se queda en la bandeja de entrada. O hasta le creamos una regla automática y le mandamos para una carpeta que se llama reporte y nadie lo ve. Entonces, todo eso son desperdicios. Tiempo de espera. Pérdida de tiempo debido a un flujo deficiente de producto o proceso. Es decir, personas esperando. ¿Esperando qué? Por información. Toda persona que necesita hacer un trabajo realmente que sea productivo y esté esperando una información, ya ese es un tiempo muerto y es un desperdicio. Reuniones innecesarias. Nos cae la famosa reunionitis. Todo el mundo se quiere reunir. Cualquier cosa, no, reunión. Reunión a las 8 de la mañana, reunión a las 10 de la mañana, reunión al mediodía, reunión a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6. Total, se pasó el día y nadie hizo nada. Las reuniones tienen que ser cortas y solamente si son necesarias y solamente citar a las personas que realmente tú necesitas que estén. Porque también a veces tenemos la mala costumbre que hacemos una reunión e invitamos a todo el mundo. Y de las 5 o 6 personas que están en la sala, solamente 2 son los interesados. Entonces, mire que con el tiempo de espera, a mí la imagen que se me viene a la cabeza es la de Colombia. Colombia es el país de la fila eterna. Aquí nosotros hacemos fila y hacemos tiempo de espera por todo. Siempre que ustedes vean una cola en algún proceso, en algún proyecto, siempre piensen, tiempo de espera es un desperdicio. ¿De qué forma yo puedo agilizarlo? Y muchas veces hay entidades bancarias que también han hecho ciertas estrategias. Yo me acuerdo que anteriormente, muchas veces uno hacía la fila con un asesor y cuando llegaba donde el asesor te decía, no, es que eso tiene que hacerlo por la línea. O eso tienes que hacerlo a través de la página web y ya tú perdiste las 2 horas haciendo la fila. Hoy inclusive muchos bancos para mejorar ese tema de la fila tienen personas que están antes que te preguntan cuál es tu proceso, qué vas a hacer,
bueno, sí, estamos listo, toma el turno. No, tiene que hacerlo por la página, te enseño cómo hacerlo. O tiene que hacerlo por audiolínea, voy a hacerlo por audiolínea. Entonces, así como funciona para procesos, también piensen en sus proyectos. ¿Cuáles son esas etapas del proyecto donde realmente hay tiempos elevados de espera? Estoy esperando información del cliente, estoy esperando algún tipo de aprobación del sponsor, estoy esperando algún tipo de aprobación de algún proveedor, estoy esperando alguna información. Todos esos desperdicios tenemos que analizarlo y de cierta forma tenemos que eliminarlo. Excesos de movimiento. Aquí cuando hablemos de movimiento, recordemos que hablamos de las personas. En muchas ocasiones, en nuestro proyecto, en un proceso, las personas tienen que desplazarse demasiado. Ese tiempo, pues solamente es beneficioso cuando estamos haciendo ejercicio, cuando estamos en el gimnasio, que nos dicen que tenemos que movernos. Pero realmente en el trabajo, que una persona esté concentrada en el computador y que de pronto la impresora esté en el otro edificio, pues ya es un desperdicio. Esa persona tiene que levantarse, perder la concentración de lo que estaba haciendo y desplazarse a buscar, digamos, que una página que haya impreso. Entonces, todos esos excesos de movimiento tenemos que tenerlo en cuenta. De pronto tenemos una bahía de trabajo para algún supervisor en nuestro proceso y de pronto tiene que prestar alguna herramienta y la cuarta herramienta está a 1 kilómetro donde estamos trabajando. Entonces le toca a la persona irse y desplazarse hasta allá. Entre más cercano tengamos los recursos que tenemos en el día a día, disminuimos los movimientos y eliminamos este desperdicio que es el exceso de movimiento. Así como está el exceso de movimiento, está el exceso de transporte. Ese exceso de transporte es un exceso o ineficiente movimiento del trabajo en proceso. En este se mueven las personas, aquí se mueve el trabajo en proceso. Y esto tiene que ver mucho con el layout o la forma en que distribuimos las vallas de trabajo. Nosotros en la empresa vamos creciendo de acuerdo a lo que nos van exigiendo. Eso es normal. Ninguna gran empresa empezó grande. Son pocas las que empezaron así. Realmente empezamos pequeños. Entonces tenemos la costumbre, y eso es normal, que a medida que vamos creciendo nos vamos adecuando al poco espacio que tenemos. Y ese poco espacio que tenemos no visualizamos o tratamos de mejorar cuál sería la distribución más eficiente del taller o de mi proyecto como tal. ¿Qué oficinas deben estar más cerca? ¿Qué procesos o etapas deben estar más cerca por el movimiento? Entonces empezamos a hacer exceso de transporte. Es decir, así crecimos, entonces la pieza de pronto está aquí en la etapa A, va a la etapa B, que está, ponle tú a 500 metros, y después regresa a la etapa C, que está al lado. Entonces son piezas o productos que deben moverse muchas veces a distintos lugares sin una correcta distribución del proceso. Buscando, almacenando archivos. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí hay una estación de trabajo A, aquí hay una estación de trabajo C, y digamos que tiene que haber un transporte de la mercancía que están trabajándose del lado A hacia el lado B. Si nosotros hiciéramos una mejor distribución y colocáramos estos dos tiempos juntos, pues ya yo me eliminaría este transporte y así estaría mejorando nuestro proceso como tal. Tiempo de espera, procesos innecesarios. Los procesos innecesarios son trabajos que no agregan valor al cliente ni al negocio. Es decir, tengo demasiados procesos y realmente no está generando valor para ninguno. Y mover a la gente a votar basada en miedos y futurología inexacta. ¿Aló? ¿Alguien comentaba algo? ¿Joaquín? Fue como un micrófono que se activó, Carlos. Adelante. Pero sí me están escuchando sin problema. Sin problema. Perfectamente te escuchamos. Ok, listo. Entonces, también tenemos a veces procesos innecesarios. Los procesos innecesarios porque tenemos un proceso entre el proyecto y tenemos 10 pasos y los 10 pasos de pronto 8 son los que necesitamos y 2 no vale la pena hacerlo. Entonces, trabajo que no agrega valor al cliente ni al negocio. Es decir, la definición nos decía que si agregaba valor al cliente, el cliente estaba dispuesto a pagar por él, pues agregaba valor y si lo hacíamos bien la primera vez. Y también hablamos de otras actividades que de pronto no agregaban valor para el cliente, pero sí eran importantes para nosotros como procesos de negocio. Ahora, si no cae en ninguna de esas dos categorías, si no agrega valor para el cliente y tampoco agrega valor para el negocio, pues es un proceso o un paso innecesario. Creando reportes que no necesitamos, repetir entrada de información al sistema. A veces tenemos un sistema obsoleto, le metemos la información, después viene otro, tiene que convertir al Excel porque así es que va a funcionar, la transformamos, volvemos y repetimos la información en otro sistema.
Después ese sistema lo tenemos que pasar al sistema C, pero allá tampoco lo acepta como está. Entonces nos toca bajarlo en una base de datos, convertirlo, todo ese tipo de pasos o procesos innecesarios no agregan valor. Entonces fíjense que en Colombia, de hecho una de las cosas buenas que se hizo en el 2005, se aprobó una ley antitrámites, por lo cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos. Varios de esas leyes han hecho que muchas cosas se mejoren. Recuerden que, por ejemplo, antes uno para sacar un certificado de libertad de tradición, ese era un problema. Que iba a la oficina de instrumentos públicos, ¿cómo lo hacemos? Ya hoy en día tú entras a la página, haces un pago y en menos de un minuto tienes el certificado de tradición en tu correo. Entonces siempre es eso, es buscar la forma de eliminar todos esos pasos innecesarios que hacen que mi proceso, mi proyecto no fluya de la forma adecuada. Entonces, todo esto que le hablé, ¿por qué se los hablé? Vamos a entender la razón de por la cual nosotros nos enfocamos en eliminar desperdicios y no en mejorar los ciclos o tiempos de actividades que generan valor. Entonces dice, eliminar residuos dentro de una cadena de valor, procesos integrales conectados puede resultar en un tiempo de reabastecimiento disminuido, tiempo del ciclo total. Es decir, yo aquí tengo una empresa típica, aquí están las actividades que agregan valor y fíjese que la gran cantidad de las actividades realmente son desperdicios. Y ya vimos cuáles eran las clases de desperdicios: movimientos necesarios, tiempos de espera, transporte, sobre inventario, sobre producción, etc. Entonces, fíjense que el enfoque tradicional nos hace que nos enfoquemos en estas actividades. Entonces, siempre estamos pensando como que, ¿de qué forma puedo hacer más rápido el Project Charter? Sí, el Project Charter es una actividad que agrega valor porque es un documento fundamental para la gestión de proyectos. Pero por mucho que le pensemos cómo vamos a mejorar el Project Charter, de pronto le podemos bajar 15 minutos. No, que la EDT me toma demasiado tiempo, busco una forma más eficiente de hacerlo. Sí, pero realmente te estás enfocando en esta porción de las actividades que agregan valor. Más bien enfócate es cuánto tiempo de espera te demora a ti por realizar el Project Charter porque no tienes la información a la mano. ¿Cuánto tiempo de espera tienes que esperar tú para hacer de pronto la estructura del glosa de trabajo WS porque no tienes la información a la mano? Estás en un proyecto de construcción de una vivienda, vas a empezar con hacer la excavación, esperando porque el conductor de la retroexcavadora no llegó a tiempo. Cuando llegó no tenía el permiso de trabajo adecuado. Entonces ya cuando iba a trabajar, entonces falta el permiso de que llegue el CISO y le firme el permiso de trabajo, que haga su AST o su evaluación de inicio de tarea. No lo hizo. O de pronto vas dentro de tu proyecto de construcción, tienes que trabajar en altura, vas a trabajar, la persona no tiene el permiso de trabajo en altura, el CISO no está capacitado para firmarlo, los arneses no son los adecuados. De pronto la actividad que va a hacer en altura dura 15 minutos, pero no la puedes hacer en esos 15 minutos porque tienes un lapso de actividad que no están generando valor. Y en esas son las que te tienes que enfocar. Entonces dice, generalmente hay más oportunidad en la eliminación de los residuos basado en el proceso. Es decir, si yo ataco este 99.5% y yo lo disminuyo, pues eso sí me va a repercutir en el tiempo total de ciclo del proceso. Porque estoy atacando eso que no agrega valor y es de lo que más hay. Lo único que tenemos que hacer es afilar el hacha con este tipo de charlas y cuando regresemos a nuestros procesos o a nuestros proyectos, ser capaces de identificar cuáles son todas esas actividades que no me están agregando ningún valor y buscar la forma y las herramientas para eliminarla. Entonces, vamos a ver algunas herramientas básicas que podemos utilizar. Entonces, dentro de esas herramientas y técnicas básicas que podemos utilizar, hay una que se llama Proyecto de Transformación o BST, que está basado en el mapa de la cadena de valor. Este mapa de la cadena de valor es una vista de cómo se mueve la materia prima dentro de la organización y cómo se mueve la información. Hay que definir primero cuál es el proceso que vamos a revisar, hay que medirlo, es decir, hacemos como una caminata, pero hacemos la caminata del proceso, vamos viendo cada una de las etapas del proceso y en cada una de las etapas del proceso vamos identificando cuánto material hay en proceso y cuánto material hay en inventario y cuántas personas y máquinas se utilizan en esa etapa. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto es identificar cuál es la capacidad de esa etapa del proceso. Entonces, cuando nosotros identificamos cuál es la capacidad de esa etapa del proceso, podemos saber si dependiendo de la demanda del cliente, ese proceso realmente tiene la capacidad
Es decir, la capacidad del proceso es adecuada o está por debajo. Si está sobredimensionado, no hay problema. Puede ejecutar más de lo que el cliente nos está solicitando. El problema es que esa etapa del proceso realmente esté por debajo de ese start time o de tiempo de solicitud que está pidiendo el cliente. Pero si está por debajo de ese tiempo, yo tengo que ser capaz de buscar la forma de explotar. Así cuando se llama en teoría de restricciones, ¿cómo exploto ese cuello de botella? Es decir, ¿cómo hago para cambiar esa restricción? Traigo más personas, pongo a trabajar a la gente a un turno más extendido en esa máquina, traigo otra máquina que me haga que acelere esa etapa y de esa forma empiezo yo a mejorar mi cadena de valor. Para eso hay unas fórmulas, pero más allá de las fórmulas, a veces lo visual no nos dice todo. Te hagan su caminata en su fábrica, en su compañía o en su proyecto y vean cómo se va moviendo el material y siempre te das cuenta de dónde está el cuello de botella. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de materia prima sin procesar o en proceso en una etapa. Entonces tú te das cuenta que ese es un posible cuello de botella. ¿Por qué? Porque tú vas pasando, ves todo normal y ves dónde está concentrada la mayor cantidad de trabajo. Entonces, ese mapa de cadena de valor cubre todas las actividades de la organización, tanto las que agregan como las que no agregan valor. Empieza aquí en el cliente, hacemos todo el recorrido desde el proveedor, todas las etapas del proceso y terminamos con el cliente. Graficamos el recorrido del material, que es este que va por acá, pero también graficamos cómo es el recorrido de la información con estas letras puntuadas, porque a veces la información retrasa las etapas del proceso. Recordemos que a veces hay tiempos de espera porque no tenemos la información necesaria para hacer una actividad. Entonces, aquí también pueden haber desperdicios. Entonces, una vez nosotros hacemos todo este BCM, identificamos todos estos desperdicios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estrategias para eliminarlos. ¿Cuáles son esas formas y mecanismos que tenemos para eliminar esos desperdicios que tenemos dentro de la cadena de valor? Otra herramienta que podemos utilizar se llama Un día en la vida de, A Day in the Life of Odido. En el estudio de Un día en la vida de, proporciona información sobre las tareas que agregan valor en el trabajo diario y destaca las tareas que no agregan valor. Identificar estas tareas y luego eliminarlas mejora la eficiencia del trabajo. Un día en la vida de es que muchas veces nosotros decimos, bueno, en el proyecto digamos que siempre se me atrasa un desarrollador o yo estoy realizando este proyecto y siempre tengo demoras, es por el operador. Bueno, hagamos un día en la vida del operador. Yo como supervisor me quito por ese día el nombre del supervisor y me pongo como el operador. Entonces voy con él en el día a día, 6 de la mañana, bueno, estamos haciendo esto. 6:15, es que estamos esperando la instrucción que nos da el jefe. 6:20, no, lo que pasa es que no desayuné en mi casa y tengo que desayunar acá. 6, y así voy haciendo un detalle de todo lo que sucede en el día de la vida de una de las personas. Y de esa manera empiezo a identificar cuáles son esos desperdicios o esas actividades que están haciendo que el proceso de esa persona o de ese rol no funcione de forma adecuada. Puede ser por problemas de información, puede ser por falta de capacitación, puede ser que no tenga el recurso adecuado, puede ser que el desarrollador tiene el computador que no le funciona ni tiene la capacidad adecuada. Pueden ser infinidades de cosas. Lo único que tenemos que hacer es este ejercicio sencillo. Tener la capacidad de un día sentarnos en esa persona y ver cómo trabaja él en el día a día y cuáles son esas razones o impedimentos o causas raíces que están haciendo que él no entregue el producto de forma adecuada o en el tiempo que estamos esperando que lo entregue. Esta es una herramienta sencilla que podemos utilizar. Es básica, la puedo hacer en un Excel, simplemente es colocar las actividades, tratar de definir cuánto es el tiempo que se gasta y al final le colocamos unas casillas que digan si la actividad agrega valor o no agrega valor. Porque también nos podemos encontrar con eso. Nos podemos encontrar con actividades que esté ejecutando esa persona y que ni siquiera pertenezcan a ese rol, porque de pronto la persona es proactiva y está haciendo cosas adicionales que realmente no fueron para las cuales fue contratado. Entonces, de pronto nos toca hacer una redistribución de roles y responsabilidades. Es una herramienta que podemos utilizar. Otra herramienta, el mapa de espagueti. Miren, como su nombre lo indica, parece como un plato de espagueti. ¿Qué es lo que hacemos con un mapa de espagueti? Hacemos un layout de la empresa con las diferentes etapas que tenemos que hacer y empezamos a graficar. Podemos graficar dos cosas. Podemos graficar movimientos de personas o movimiento de material. Entonces, si es de personas y yo quiero ver qué tantos movimientos tiene una persona en un día, pues yo empiezo a trazar los recorridos. Si va acá, si tiene que buscar alguna información, si tiene que buscar algún repuesto, si tiene que buscar tal cosa, tal cosa, tal cosa.
y empiezo a hacer el recorrido. Y de pronto me doy cuenta que hay estaciones de trabajo que deberían estar más cerca y otras cosas que yo podía redistribuir en ese layout. Así como lo puedo hacer también a nivel de materias primas. Tomo algún componente, tomo alguna fase del proyecto y quiero ver todos los movimientos que hace ese proyecto. Esa parte o pieza. Entonces me doy cuenta que hace demasiado movimiento innecesario. Entonces, una vez ya yo identifico esto, yo puedo hacer, si este se llamara el ASIS o el cómo es, yo podría definir un nuevo to be. ¿Cuáles son esos pasos que yo puedo generar para que ese proceso fluya de mejor adecuada? Me toca de pronto redistribuir esta etapa del proceso, me toca redistribuir esta etapa del proceso, de pronto la 2 la voy uniendo más a la 3, esta 1 realmente la pongo acá al principio, lo empiezo a hacer lineal, la hago en paralelo, como ustedes lo consideren. Pero es una forma de ordenar más lógicamente el flujo de máquinas y el tiempo y la forma en que se desplazan las personas. Con eso lo buscamos en esta herramienta que se llama mapa de espagueti. 5S. La gente no habla de 5S, es una herramienta súper utilizada, se la recomiendo mucho. Realmente es una metodología que busca primero organizar lo que tenemos, es decir, mirar dentro de nuestro espacio de trabajo cuáles son esas cosas que necesitamos realmente y cuáles no. Las que no necesitamos las sacamos. Una vez nos quedamos con las que necesitamos, las empezamos a ordenar. Aquellas herramientas o utensilios que utilizo en el día a día son los que debo tener a la mano. Después hago una limpieza, ordeno todo, estandarizo el área de trabajo y luego lo mantengo. Bien decían nuestras mamás cuando nosotros se nos perdía algo en la casa, que era lo primero que nos decían: si tú quieres encontrar las llaves que se te perdieron, tienes que ir ordenando. Nadie encuentra nada en medio de un desorden. Entonces, 5S tiene esa filosofía. Realmente es coger una bahía, un espacio de trabajo donde realmente esto no es eficiente porque de pronto tú necesitas algún repuesto, necesitas alguna parte para el proyecto y te tengo que estar buscándolo en todas las cajas, a llevarlo a un espacio de trabajo donde todo esté estandarizado, todas las cosas tengan su color, todos los amarillos, los azules, aquí está el espacio en la caneca, aquí va a estar la mesa, aquí está el área de trabajo, etcétera, etcétera. Esto genera gran impacto en la eficiencia del trabajador, porque no tiene que perder tiempo buscando herramientas y buscando cosas, y solo va a tener a la mano lo que está utilizando. También aplica para nuestra vida diaria, en nuestro escritorio, lo tenemos lleno de cosas que no utilizamos, cosas que utilizamos 2 veces cada 2, 3 meses, una sola vez. Entonces simplemente es tener a la mano lo que necesitamos y así trabajamos de forma ordenada y de forma más eficiente. Poka-yoke, también su traducción significa a prueba de errores o evitar errores inadvertidos, o como se dice vulgarmente en el medio, a prueba de bobos. Entonces muchas veces tenemos procesos en nuestros proyectos que generalmente siempre nos dan ciertos tipos de defectos. Entonces podemos buscar al nivel de ingeniería generar algún dispositivo que sea a prueba de errores. Es decir, que si es como hicieron con los tomas. Recuerden que anteriormente los tomas tenían las 2 paticas eran igualitas. Entonces siempre hacía que la persona los conectara de forma incorrecta. Entonces hicieron una patica más grande o más pequeña. Entonces así hace que tú siempre lo conectes de la forma que es. Una llave con la cerradura es Poka-yoke, que solamente entra una llave. Entonces buscar mecanismos que hagan que la persona de cierta forma no piense, o igual el ser humano siempre va a pensar, y tratar de evitar errores inadvertidos. Ellos también funcionan mucho en el tema de seguridad, en el tema de interruptores, que puedan hacer que nuestro proceso y nuestro proyecto fluya de mejor manera. Tamaños de lote también influyen en el flujo de proceso. Esto viene de teoría de restricciones y siempre deben pensar que a menor lote, menor tamaño de lote, la velocidad del proceso aumenta. Si quieres, hagan la prueba. Siempre que tengan que pasar de un proceso a otro, de 5 en 5, quiere decir que esta persona tiene que alistar 5 piezas, meterla en una caja y pasar a la etapa B. Entonces, ustedes dicen, no, vamos a pasarlo de 1 en 1. Pues yo termino uno, la paso al siguiente. Termino una, la paso. Entonces va fluyendo. El tema está en que nosotros debemos ser capaces de calcular cuál es ese tamaño de lote óptimo. Porque hay ciertas piezas y ciertas máquinas, que funcionan mejor cuando están 100% cargadas de cierta forma. Entonces yo no voy a hacer, por ejemplo, un ciclo de lavado en una lavadora de 22 kilos y nada más voy a meter dos interiores. Entonces son cosas que tengo que pensar es, a nivel de proceso, ¿cómo calculo mi tamaño de lote óptimo? Y si yo puedo reducir ese tamaño de lote, la velocidad va a aumentar. Lo que pasa es que es un equilibrio. Es
Tamaño del lote versus velocidad, pero ¿qué tanto lo reduzco? Con eso, esas eran las herramientas y técnicas y conceptos que les quería brindar hoy. No sé si entonces, Joaquín, abrimos espacio a las preguntas y dudas que tengan las personas. Y Carlos, estamos justo a tiempo. Como es hasta las 8:30, nos quedan unos minutos para las preguntas. No sé si quieren, pueden habilitar su micrófono o las pueden escribir en el chat, como quieran. Y Carlos, pues, no las va respondiendo. Sí, claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta que la pueda escribir en el chat? O si quiere, habilita su micrófono y nos las puede compartir. Bueno, tenemos una pregunta de Robert Rodríguez. Dice, ¿cómo podríamos aplicar el tema de los desperdicios en una empresa de tecnología? Ok, entonces para Robert, pues bueno, lo primero es, te pongo un ejemplo. Todas las empresas tienen reuniones y muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, en una empresa de tecnología, si aplicamos la metodología Scrum, hay reuniones diarias, está la reunión del Sprint Review, el Sprint Retrospective. Entonces, si esas reuniones realmente no llevan un objetivo específico y se extienden demasiado, pues ya se convierte en un desperdicio. Entonces, ahí hay un tipo de desperdicio que se puede estar presentando en una empresa de tecnología, que yo tendría que buscar la forma de cómo eliminarlo. Por ejemplo, un tipo de desperdicio que se hace mucho en la empresa de tecnología, las historias de usuarios. Ustedes saben que hay una forma de escribir la historia de usuario que es: yo como gerente de proyecto solicito que el sistema me pueda permitir consultar la información porque es importante para mí, para la toma de decisiones. Entonces, si esa historia de usuario no está redactada de forma adecuada o de pronto el desarrollador no le entiende la forma adecuada, pues hay un desperdicio ahí porque hay falta de información y es un defecto. Y si eso se da, muy posiblemente podríamos entregar un producto del cual no estamos solicitando. Entonces, hay otro tipo de desperdicio. Si tú estás, por ejemplo, en una empresa de tecnología y siempre te toca esperar cierta información, estás en tiempo de espera. Estás esperando. Sobre producción, digamos que por ser tecnología, no creo que vaya eso de producción, porque generalmente la entrega del software es al final lo que se hace en una empresa de tecnología, pero así te puedo nombrar ese tipo de desperdicios. Gracias, Carlos. Jaime Samaniego Cruz nos pregunta, ¿los desperdicios se pueden abordar como riesgos en un proyecto? Bueno, la respuesta es no. Recuerde que un riesgo es la posibilidad, un riesgo viene de una probabilidad por una consecuencia que se puede dar en el proyecto. Entonces, pues hay riesgos que cuando se materializan puede hacer que nuestro proyecto se retrase, o inclusive el PMBOK habla de ciertos riesgos que yo puedo materializar para impulsar o mejorar el resultado de entrega del proyecto. Pero los riesgos no tienen nada que ver con los desperdicios. Los desperdicios simplemente son actividades que no están agregando valor a nuestro proyecto. Y ya para el tema de riesgo, hay una matriz de riesgo donde hacemos una calificación de la probabilidad por la consecuencia, asignamos a ciertas actividades como una holgura por ese riesgo que se pueda materializar, pero no están directamente relacionadas, la verdad. Ok, Gustavo Zapata nos pregunta, ¿algún consejo para mejorar el desperdicio? ¿Algún consejo para mejorar? Ay, dame un segundito y corro aquí. ¿Algún consejo para mejorar el desperdicio de tiempo de espera que en proyecto es muy ligado
a tiempo prolongado de aprobación? Sí, digamos que esa es una de las causas principales. La mayoría de nosotros a veces no actuamos en un proyecto al siguiente paso porque nos falta información. Entonces, una herramienta que nos puede ser útil, el plan de comunicaciones. A veces no le prestamos la suficiente atención en el proyecto, pero un plan de comunicaciones nos ayuda a entender cuáles son esas informes o reportes o informaciones críticas que deben estar en el proyecto, en qué formato deben estar, dónde se van a guardar, quién las va a mandar, en qué formato, si es en Word, si es en PDF, si es en Excel, cada cuánto se van a mandar, porque parte de esa información es requerida para un siguiente proceso. Entonces, el plan de comunicaciones se me ocurre que puede ser una herramienta que te pueda ayudar a mejorar eso. Ahora, hay tipos de aprobaciones o información que no dependen de ti, son externas. Por ejemplo, el cliente. Entonces, pues a veces el cliente nos hace demoras por información y tú hablas con el cliente y le pides y le pides y le pides, pero es el cliente, entonces tienes que buscar la forma de esperar, de buscar que él te haga la información o te la mande de la forma más adecuada, pero también hacerle entender que ese delay o demora por la información también está impactando el tiempo de entrega final del proyecto. Listo, gracias. Comisión de las Comunicaciones, dice Gustavo Zapata. Listo. Jaime Samaniego, gracias por la respuesta. Robert Rodríguez te dice muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta que se me escape, pero creo que no. Aquí en el chat ya las respondimos. Claro que sí, Ruperto. Ya voy a compartir el código en el chat de la PDU que esta noche les vamos a brindar por su asistencia. En el chat la pueden encontrar. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Alessandra Grau dice gracias, me sentí identificada. Esta grabación la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. Muy buenos comentarios, Carlos. Sí, gracias a todos por haberse conectado y disculpen ahí el inicio que tuvimos inconvenientes con el computador, pero gracias a todos por su tiempo y por estar aquí. Cualquier cosa que necesiten a la orden, a mí me gusta mucho colaborar a las personas, si tienen alguna duda, si quieren implementar algo de Lean en el proyecto, si no saben cómo hacer un desperdicio, cualquier cosa que yo les pueda colaborar con mucho gusto. Estoy colocando el código en el chat. Carlos, muchísimas gracias por tu participación en este primer día. Los esperamos mañana a la misma hora. Eduardo Arrieta dice que no se ve el código. Lo estoy copiando en el chat. Cintia, tienes la mano levantada. ¿Puedes habilitar el micrófono? Cintia Rodríguez. ¿O se te levantó la mano, Cintia? Pueden también escribir. Dice en el chat de aquí Ah, listo. Lo que pasa es que... Oh. ¿Ahora sí lo ven?
¿El código? Ah, bueno, Cintia se le levantó la mano. Qué pena, sino que tenía activado ahí enviárselo a una persona. Ya se lo puse, se lo coloqué a averiguar. Ahora sí están viendo el código todos. Mañana nos Creo que esperamos a las 7 Alexandra, en punto. Alexandra tiene la mano levantada, no sé si tiene alguna duda. Sí, Alexandra Grau, todavía tenemos unos minutos. No, fíjese que de la sesión de mañana, porque yo me inscribí, pero solo tengo lo de hoy. No sé si es el mismo link o cómo. Es el mismo link, Alexandra, gracias por tu pregunta. Gracias. Es el mismo link para los 3 días. Estaremos aquí para conectarnos a las 7 en punto, terminar a las 8:30. Es 1.5 PDU que estamos otorgando cada día. Gracias. Ok. Cuando vayan a colocar el código, entren por la opción "Ya tengo un código" y lo colocan directamente. Lo que tienen que actualizar es la fecha, que es la de hoy, y ya el código trae la información del evento. Igual nosotros tenemos la lista de asistencia de todos los que nos acompañaron hoy. Y les podemos compartir información. Bueno, les deseo a todos, creo que ya no hay más preguntas. No veo manitos levantadas. Aquí veo compañeros de PMI Guayas, ¿no? Y vamos, el señor Mauricio. Sí, señor, de PMI Guaya, nos escribieron, nos saludaron al inicio de El Salvador, de Australia, varias partes. Sí, Bueno, que gracias a todos. tengan una feliz noche. Y muchas gracias a Carlos, nuestro conferencista del día de hoy. Gracias, gracias. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Muchas gracias. Muchas gracias.